En el último vídeo abrimos los archivos de 1785. Vimos cómo una orden secreta en Baviera diseñó el plan para controlar tu mente y tu gobierno. Pero Adam Weishaupt tenía un problema. Las ideas son peligrosas, pero no pagan ejércitos. La revolución es cara. El control total requiere recursos infinitos. Para que el protocolo funcionara, no bastaba con controlar lo que piensas. Tenían que controlar lo que tienes. Es una noche helada. La niebla cubre los andenes. Un tren privado está estacionado en la vía más alejada, lejos de las miradas de los pasajeros comunes. Las persianas de todos los vagones están bajadas. Hombres armados patrullan el perímetro. Nadie sabe quién está dentro. Ni siquiera el conductor del tren sabe a quién lleva. Solo sabe que tiene órdenes de conducir hacia el sur, hacia la costa de Georgia, sin hacer preguntas. 7 hombres suben a ese tren. Oficialmente le dijeron a la prensa que eran un grupo de amigos yendo a cazar patos a una isla privada. Pero estos hombres no llevaban escopetas, llevaban maletines. Y en esos maletines no había ropa de caza. Había borradores de una ley que cambiaría la historia de la humanidad más que cualquier guerra mundial. Entre esos 7 hombres representaban en secreto una riqueza combinada que superaba el presupuesto de todos los gobiernos del mundo juntos. Estaba el senador Nelson Aldrich, también Frank Vanderlip, presidente del National City Bank y lo que hoy es Citibank, Henry Davison, socio principal de JP Morgan, y por supuesto el más misterioso de todos, Paul Warburg, un inmigrante alemán, hermano del jefe del espionaje financiero del Kaiser y el arquitecto intelectual del plan. Viajaron durante 2 días en secreto absoluto. Se llamaban entre ellos solo por el nombre de pila: Nelson, Paul, Frank, para que los sirvientes no descubrieran sus apellidos. Si el público hubiera sabido que los competidores más feroces de Wall Street, los hombres que supuestamente se odiaban, estaban cenando juntos en ese vagón, la bolsa de Nueva York habría colapsado esa misma mañana. Su destino, Jekyll Island, una isla privada frente a la costa de Georgia, el club más exclusivo del mundo. Lo que hicieron en esa isla durante los siguientes 9 días no fue cazar patos, fue cazar tu libertad. Allí, en secreto, redactaron el acta de nacimiento de una criatura, una entidad que no es federal y que no tiene reservas. La Reserva Federal, el mecanismo definitivo de la deuda perpetua. Adam Weishaupt soñaba con el control político, pero estos hombres lograron algo superior. Lograron que naciones enteras, sin saberlo, trabajaran para pagar una deuda que matemáticamente es imposible de pagar. Bienvenidos a la fase 2 del protocolo. Bienvenidos a la prisión invisible. Para entender lo que pasó en esa isla en 1910, tenemos que retroceder un siglo, a la verdadera zona cero del poder financiero, Waterloo. Napoleón Bonaparte contra el mundo. El destino de Europa se decidía en un campo embarrado en Bélgica. En la bolsa de Londres, los inversores contenían la respiración. Si Napoleón ganaba, la bolsa británica se desplomaría. Si Napoleón perdía, el imperio británico dominaría el mundo. Todo el mundo esperaba noticias, pero nadie tenía un sistema de información como Nathan Rothschild. La familia Rothschild había perfeccionado algo que los Illuminati solo teorizaron: el flujo de información. Tenían agentes en ambos bandos, barcos privados, jinetes de élite. Mientras el duque de Wellington aún contaba los cadáveres en el campo de batalla, un agente de Rothschild ya estaba cruzando el Canal de la Mancha, en medio de una tormenta, pagando una fortuna a un pescador para que lo llevara.
Nathan Rothschild recibió la noticia de la derrota de Napoleón 24 horas antes que el propio rey de Inglaterra. ¿Y qué hizo? ¿Fue corriendo al palacio a dar la buena noticia? No, fue a la bolsa de valores. Todos los ojos estaban puestos en él. Si Nathan compraba, significaba que Inglaterra había ganado. Si vendía, significaba el fin. Nathan, con el rostro impasible, empezó a vender. Tiró sus bonos del Estado británico al mercado masivamente. El pánico estalló. «¿Rothschild sabe algo?», gritaron. «Napoleón ha ganado, todo está perdido». Los inversores, aterrorizados, vendieron todo lo que tenían. El valor de la deuda británica cayó al suelo. Valía centavos, basura. Y entonces, justo antes de que llegara el mensajero oficial del gobierno, Nathan dio una pequeña señal a sus agentes secretos. Y compraron todo. Compraron la deuda de todo el Imperio británico por una fracción de su valor real. Cuando llegó la noticia oficial de la victoria, los precios se dispararon. Y Nathan Rothschild era, efectivamente, el dueño del Banco de Inglaterra. Se dice que ese día multiplicó su fortuna por 20. Pero ganó algo más importante que el dinero. Ganó la comprensión de una verdad terrible. Dame el control del suministro de dinero de una nación y no me importa quién haga sus leyes. Esa frase es la piedra angular del sistema moderno. Los Rothschild demostraron que un banco privado podía ser más poderoso que un imperio. Pero había un país que se resistía, un país joven, rebelde y armado hasta los dientes, que odiaba los bancos centrales: Estados Unidos. Es irónico que hoy usemos billetes de $20 con la cara de Andrew Jackson, porque si Jackson pudiera levantarse de su tumba, quemaría cada uno de sus billetes. Andrew Jackson, el 7º presidente, no era un político de carrera, era un general, un hombre que llevaba balas alojadas en el cuerpo de duelos anteriores. Y tenía un enemigo declarado. No eran los indios, ni los británicos, era el segundo banco de los Estados Unidos. En 1830, Estados Unidos tenía un banco central privado, muy parecido a lo que querían los banqueros europeos. Controlaba la moneda, corrompía a los congresistas y estrangulaba la economía a voluntad. Jackson lo llamó el monstruo y lanzó una cruzada personal para destruirlo. Su frase fue legendaria: «Sois una cueva de víboras y ladrones. Tengo la intención de derrotaros, y por el Dios eterno os derrotaré». La guerra fue brutal. Los banqueros provocaron una recesión artificial para chantajear al país. Pagaron a la prensa para atacar a Jackson. Y cuando eso no funcionó, intentaron matarlo. 30 de enero de 1835. Un hombre llamado Richard Lawrence se acerca a Jackson en un funeral. Saca una pistola. Apunta al corazón del presidente a quemarropa. Aprieta el gatillo. Clic. La pistola falla. Lawrence saca una segunda pistola. Jackson, que tiene 67 años, levanta su bastón para golpearlo. El asesino dispara la segunda pistola. Clic. La segunda pistola también falla. Los historiadores dicen que la humedad del día afectó la pólvora. Jackson dijo que fue la divina providencia. Lo cierto es que Jackson sobrevivió y cumplió su promesa. Vetó la renovación del banco, retiró los fondos federales. El monstruo murió en 1836. Jackson es el único presidente de la historia que logró pagar la totalidad de la deuda nacional de Estados Unidos. La dejó a cero. Pero cometió un error. Pensó que había ganado la guerra. Solo había ganado una batalla. Los banqueros internacionales aprendieron la lección. No podemos atacar de frente. La próxima vez lo haremos desde las sombras. Crearemos una crisis tan grande que la gente nos suplicará que volvamos. Pasaron 70 años sin un banco central en Estados Unidos
y fueron los años de mayor crecimiento económico de su historia, la Revolución Industrial. Pero los banqueros, liderados por J.P. Morgan, el testaferro de los Rothschild en América, tenían un plan. Se llama problema-reacción-solución. Es la misma técnica que usaban los Illuminati de Weishaupt. Creas un problema, terror, caos. Esperas la reacción del público. Hagan algo, sálvennos. Ofreces la solución que tenías planteada desde el principio. En 1907, J.P. Morgan publicó rumores falsos sobre la insolvencia de un banco rival importante, el Knickerbocker Trust. Fue como gritar ¡fuego! En un teatro lleno. La gente corrió a sacar su dinero. El sistema colapsó. La gente perdía sus ahorros de toda la vida. Había disturbios en las calles. Y entonces J.P. Morgan apareció como el salvador. Puso su propio dinero sobre la mesa para rescatar la economía. La prensa lo adoró. ¡Un héroe!, decían. Pero el mensaje subliminal caló hondo. Esto no puede volver a pasar. Dependemos de un solo hombre. Necesitamos un sistema. Necesitamos un banco central para darnos estabilidad. La trampa estaba puesta. El público estaba aterrorizado y listo para aceptar cualquier cosa. Era el momento de subir a ese tren hacia Jekyll Island. Volvamos a la habitación llena de humo en 1910. Paul Warburg, el banquero alemán, tomó la palabra. Warburg era un genio. Les dijo a los banqueros americanos: no podemos llamarlo Banco Central. Ese nombre es tóxico. Huele a Europa. Huele a Rothschild. Los americanos lo rechazarán como rechazaron el de Jackson. Así que hicieron un ejército de marketing brillante. Decidieron llamarlo Sistema de la Reserva Federal. Federal para que parezca del gobierno, público. Reserva para que parezca que tienen dinero guardado, seguridad. Sistema para que parezca descentralizado, democrático. Ninguna de las tres palabras es verdad. No es federal. Es una corporación privada con accionistas secretos. No tiene reservas. Crea dinero de la nada. Y no es un sistema descentralizado. Todo se controla desde Nueva York y Washington. Warburg redactó la ley en secreto, pero tenían un obstáculo. Necesitaban que el Congreso la aprobara. Y había hombres poderosos, titanes de la industria, que se oponían a este monopolio bancario. Hombres como John Jacob Astor, Isidor Straus y Benjamin Guggenheim. Eran inmensamente ricos, eran patriotas, y no se les podía sobornar. Curiosamente, los tres murieron juntos en un accidente muy oportuno 2 años después. Aquí entramos en terreno especulativo. Quiero ser claro, no hay documentos firmados que digan hundid el barco, pero las coincidencias son matemáticamente inquietantes. Abril de 1912, el Titanic, el barco más lujoso del mundo, va a zarpar. Su dueño es la International Mercantile Marine Co. ¿Y quién es el dueño de esa compañía? J.P. Morgan. Morgan tenía su suite privada reservada en el Titanic. Iba a viajar en el viaje inaugural, pero en el último minuto canceló. Dijo que estaba enfermo. Sin embargo, fue visto días después en Francia, en perfecto estado de salud, comprando tapices antiguos con su amante. ¿Quiénes sí subieron al barco? Astor, Guggenheim y Strauss, los 3 mayores obstáculos financieros para la creación de la Reserva Federal. Cuando el Titanic se hundió, llevándose consigo a 1.500 almas y a la oposición financiera de América, el camino quedó despejado. Fue la solución perfecta. No hubo balas, no hubo veneno, solo un trágico accidente que reconfiguró el mapa del poder mundial. Con la oposición en el fondo del Atlántico, solo faltaba el golpe final en Washington. Hagamos una pausa un segundo aquí, porque lo que acabamos de ver divide a los historiadores en 2 bandos. Quiero saber en cuál estás tú. ¿Crees en las coincidencias matemáticas? ¿O crees que hay casualidades demasiado perfectas para ser inocentes?
Quiero leer tu veredicto en los comentarios. Escribe fue un accidente si crees en la versión oficial del iceberg. O escribe fue un sacrificio si crees que Morgan despejó el camino a cualquier precio. Voy a estar leyendo y debatiendo con los mejores comentarios en la primera hora. Y si valoras que en este canal nos atrevamos a tocar temas que otros censuran por miedo, dale un fuerte like a este vídeo y suscríbete ahora mismo. Ayúdanos a que el algoritmo no pueda esconder esta historia. ¿Ya lo tienes? Bien, porque con la oposición en el fondo del mar, los banqueros tenían vía libre para el golpe final en Washington. La política es el arte de la oportunidad. Diciembre de 1913. La mayoría de los congresistas ya se habían ido a sus casas para celebrar la Navidad con sus familias. El Congreso estaba casi vacío. Los conspiradores sabían que si sometían la ley a votación, con el Congreso lleno, perderían. Así que esperaron hasta el último segundo. El 23 de diciembre, con una mayoría artificial de congresistas comprados o engañados presentes en la sala, se presentó la ley de la Reserva Federal. Se votó deprisa, sin leer la letra pequeña. Woodrow Wilson, el presidente que había sido financiado por estos mismos banqueros, firmó la ley esa misma noche. Años más tarde, en su lecho de muerte, Woodrow Wilson confesó arrepentido: «Soy un hombre muy infeliz. Sin saberlo, he arruinado a mi país. Una gran nación industrial está ahora controlada por su sistema de crédito. El crecimiento de la nación y todas nuestras actividades están en manos de unos pocos hombres». Pero ya era tarde. El monstruo de Jekyll Island había nacido, y su primer alimento fue la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué es esto importante para ti hoy? Porque el sistema que diseñaron en 1910 es el mismo que vacía tu cuenta bancaria en 2025. Es un truco de magia simple. El gobierno necesita dinero, no tiene. Pide prestado a la Reserva Federal, un banco privado. La Reserva Federal imprime ese dinero digitalmente y se lo da al gobierno a cambio de bonos, deuda. El gobierno gasta dinero, pero el dinero viene con interés. El gobierno tiene que devolver el dinero más interés. Aquí está la trampa. El dinero para pagar los intereses no existe. Solo se ha creado el dinero principal. Para pagar los intereses, el gobierno tiene que pedir más dinero prestado. Es una espiral matemática diseñada para no terminar nunca. La deuda no es un error del sistema. La deuda es el sistema. Desde que se creó la Reserva Federal en 1913, el dólar ha perdido el 96% de su valor. Eso que llamas inflación no es que las cosas sean más caras. Es que tu dinero vale menos porque ellos imprimen más para pagar sus juegos de poder. La inflación es un impuesto oculto que no has votado. Es el robo de tu tiempo y de tu esfuerzo vital. Weishaupt quería destruir la propiedad privada. Los banqueros de Jekyll Island encontraron la manera de hacerlo sin que te dieras cuenta. No necesitan confiscar tu casa. Solo necesitan devaluar la moneda con la que la compras hasta que en realidad no seas dueño de nada. No tendrás nada y serás feliz. ¿Te suena esa frase? No es una predicción del futuro. Es la culminación de un plan que empezó con un rayo en 1785 y se firmó en una isla secreta en 1910. El protocolo Illuminati no trataba de demonios, trataba de control. Control mental a través de la educación y los medios. Control financiero a través de la deuda y la inflación. Ahora conoces la historia completa. Tienes las piezas del rompecabezas. La pregunta ya no ¿es real? La pregunta es, ahora que sabes que el juego está amañado, ¿qué vas a hacer para salir de él? Si quieres aprender a protegerte de este sistema y descubrir las alternativas que ellos no quieren que conozcas, suscríbete. En el próximo vídeo dejaremos la historia y hablaremos de la única salida posible.